Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor José Javier Rodríguez de la Fuente. José es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET, se dedica a la estratificación, desigualdad y bienestar. Trabaja en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Te damos la bienvenida y agradecemos tu tiempo en Macroscopio. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias por el llamado y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, José. Contanos un poco cómo fue que te interesaste por la sociología, dónde aparece esa curiosidad, ese interés por la disciplina. Bueno, terminando el secundario, como todo joven que aspira a poder estudiar una carrera universitaria, me anoté en una carrera equivocada, como muchos. Me anoté en imagen y sonido, en diseño de imagen y sonido, en la UBA, y fui 2 semanas, me di cuenta que no era lo mío. Siempre tuve un interés por las humanidades, y sobre todo lo tenía ahí como medio oculto. Y haciendo una revisión de las carreras, es muy loco, pero yo estudié en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, el secundario, y ahí no existe la materia sociología en el secundario, por lo menos en esa época. Ahora no lo sé bien. Entonces yo no sabía lo que era la sociología, pero cuando había revisado los planes de estudio, había visto antropología, ciencia de la comunicación, historia, sociología me pareció como que era la más general en términos de lo que podía aportar, ¿no? Para la mirada sobre lo social. Y a la vez me interesaba que tenía bastante formación en lo que me parecía la metodología y el método científico. Sí. O sea, me parecía que tenía un fuerte peso en lo que era la carga de materias que hay en la carrera. Así que medio sin dudarle, dije sociólogo, vamos por ahí, y bueno, la verdad que sí, la carrera fue como pasar de estudiar algo que estaba muy inseguro a estudiar sociología, fue como nada, haber abierto los ojos más o menos. Sobre todo, bueno, allá en Buenos Aires, que tenemos que hacer el CBC, ya de ahí ya me han encantado las primeras materias introductorias, y bueno, todo el mundo universitario, ¿no? Para un joven que nada, también no había tenido ningún contacto, ¿no? con lo que había sido la universidad. Fue la verdad que algo muy 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 lindo. ¿Y fuiste el primero en tu familia en acceder a educación superior? No, mi mamá es abogada, y tenía mi hermano que era arquitecto, que había ido a la UBA, pero un poco siempre había tenido esa idea de lo difícil que era. Bueno, yo me había notado en imagen y sonido, y todo ese mundo del diseño y de tener que hacer maquetas, todo eso, tenía el recuerdo de mi hermano de cómo lo padeció, y también un poco eso me llevó a dejar ese interés para otro ámbito de mi vida, ¿no? Pero no, yo soy la segunda generación que hace una carrera universitaria. Me decías, bueno, que ya tenías en la currícula, y algo a lo que le prestaste atención es la cuestión metodológica, así que ya había ahí un germen de investigador a futuro, ya estaba, ya lo estabas pensando. Sí, a mí la verdad que la carrera de sociología me encantó. Cuando
sea, obviamente hay materias que a uno le gustan más, materias que a uno le gustan menos. Sí, siempre. Claro. Pero tanto del lado teórico, ¿no? De la formación teórica que tiene la carrera, pero así también el vínculo que hay entre la sociología y, por ejemplo, en mi caso, que trabajo fundamentalmente desde la estadística, eso me pareció, cuando hice las primeras materias en las que podía ver la aplicación que había de estadísticas para explicar procesos, fenómenos sociales, patrones que uno veía, para mí fue como haber descubierto algo impensado, ¿no? O que antes por ahí lo veía como algo aburrido, o por ahí tenía mis compañeros que siempre apenas veían números. De hecho es casi algo que se dice, ¿no? Que lo que estudiamos humanidades sociales escapamos a los números, pero no es tan así. No. Y a mí la verdad que eso me pareció muy interesante, y a pesar de que es una carrera que quizás por lo menos en la UBA su formación no es tan fuerte quizás en el aspecto de la estadística, lo cuantitativo, yo siempre traté de buscar materias, seminarios que me permitan abordar por lo menos los problemas sociales de esa óptica. Y bueno, ese fue un poco el camino que hice en la carrera, ¿no? Porque gran parte de la carrera es optativa, uno puede ir armando su tramo. Claro. Y yo fui siempre reforzando esa tratando parte. De meterme por ahí. Exacto, claro. Me interesaba la demografía, claro. Me interesaba los estudios de estructura social, y bueno, fui armando por ahí el camino. Bien, y ya ibas perfilando, pero sí, claramente. Sí. Sí, claro. A pesar de que en ningún momento se me ocurrió nada, que esto derivaba quizás en poder dedicarme a la investigación y a la docencia. Era una idea, pensé siempre pensé a la sociología desde el lado más profesional, vinculado quizás al trabajo tanto en el sector público como en cuestiones de consultoría, pero bueno, de a poco, bueno, también en marcha con el momento que había en el país de un incentivo hacia poder tener becas, hacia la apertura de los proyectos de investigación. Entonces quizás había financiamiento para poder hacer proyectos, y de ahí a que determinados equipos convocaban a los estudiantes para que puedan participar. Bueno, ahí fui un poco conociendo lo que se llama el mundo académico. Claro, ahí te diste cuenta de qué se trata. Caíste en un momento particular de los suertudos. Exacto. Te diré, porque en nuestros vaivenes siempre estamos más abajo que arriba. Pero bueno. No, claro, exacto, fue un momento muy particular. Y bueno, menos mal que lo pudiste lograr, y bueno, y además perfilaste y entraste a CONICET, lo que tampoco es nada fácil, ¿no? No, claro, aparte lo de CONICET, como te digo, fue terminando la carrera, bueno, empecé a tener contacto con docentes e investigadores que son el grupo con el que trabajo hoy en día, en el que nos invitaban como estudiantes a participar de congresos, a escribir, a participar de las investigaciones, a hacer encuestas, a analizarlas. También nos incentivaban a presentarnos a becas, que estoy hablando año 2012, más o menos. Y en mi caso me presenté a una beca de CONICET, que me la rechazaron. La primera vez que me presenté. También no era que tenía mucha esperanza, porque tampoco era algo sobre lo que todavía ponía muchas fichas en lo que era mi vida laboral. Yo trabajaba en otro ámbito y estaba bien. Y me presenté a otra beca que en ese momento había, que era de CONICET, pero un remanente de becas que había quedado, algo impensado hoy en día, ¿no? O sea, becas que no agarraba a la gente, o que había tantas que sobraban. O sea, es muy raro. Y es muy raro. Estoy hablando del año 2012 o 2013, ya no me acuerdo. Y y fuera de lo que son las convocatorias de CONICET, o sea, fuera de los momentos de la convocatoria,
me avisaron que me habían otorgado la beca y que nada, tenía que tomarla, que empezaba el otro mes. Sí. Así que nada, un momento muy muy particular de la ciencia y de la universidad, ¿no? en la historia del país, que bueno, por suerte muchos y muchas pudimos aprovecharlo y la verdad que fueron buenos años, por así decirlo. Sí, aparte, bueno, te permitió además hacer tu doctorado, ¿no? Que no es no es algo que se haga. Totalmente, algo que para mí era impensado. En mi caso particular, también dejar un trabajo que me era más redituable en términos económicos, pero que quizás no me permitía la formación que me iba a dar un doctorado y poder entrar de lleno a lo que es la vida académica y a la docencia. Así que fue una decisión difícil, pero como te vuelvo a decir, el contexto ayudaba. Y así que para mí fue algo nada, muy lindo y el apoyo que recibimos en ese momento fue muy grande, no solo del lado de la disponibilidad de las becas, sino también respecto al financiamiento que había para poder de repente poder viajar a un congreso, de repente para poder hacer un relevamiento por encuesta a nivel importante. Era un contexto en el que yo creo que desde en la ciencia argentina y en mi caso hablando de la sociología de las ciencias sociales, nada, se hicieron muchas cosas y se han formado, me parece, muy buenos investigadores e investigadoras. Bien. Hacemos la primera pausa, José, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor José Javier Rodríguez de la Fuente. Estamos hablando, bueno, de sus primeros pasos en la formación en CONICET, su ingreso como becario doctoral. Terminás tu beca, terminás tu doctorado e ingresás a la carrera. Ya ahí sí, con un tema en general, ¿te dedicabas ya a estratificación social, desigualdad o fuiste profundizando, cambiando temas? No, yo empecé trabajando en el doctorado, en ese momento estaba muy en boga y en el equipo de investigación habíamos hecho varios relevamientos sobre el tema de la movilidad social. Uh-huh. Se hablaba, era un tema que había vuelto a resurgir a nivel académico y a nivel político acá en el país. Y a nivel académico era un tema que no se hablaba, por lo menos con fuerza, desde la década del 70. Que no se hablaba de la movilidad social ascendente. Y bueno, éramos varios investigadores los que estábamos en esos temas. Y a mí, para mi tesis doctoral, particularmente me interesó vincular esta idea que había de movilidad social en términos intergeneracionales, o sea, los cambios que había entre las posiciones que tenían en la escala social los padres y las madres respecto a los hijos. Uh-huh. Pero vinculado también con las mejoras que podía haber o no en términos de las condiciones de vida de las personas, ¿no? Si esos cambios en la movilidad social, eso que se veía de la década del 70, de que pasábamos de una sociedad de tipo de empleos manuales, fabriles, industriales, a empleos de servicios, a empleos de mayor calificación, estaba vinculado también a cambios en las condiciones de vida, a mejores ingresos, a mejor nivel de consumo, a poder acceder a bienes quizás más importantes para la vida de una persona, como puede ser acceso a una vivienda. Entonces me había interesado este tema y particularmente lo trabajé en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente habíamos hecho una investigación en el marco de un proyecto FONSIP en la ciudad de Buenos Aires, y yo empecé con ese tema. Ese fue como mi primer tema importante de investigación. Uh-huh. Que después lo fui mirando, como todo. Sí. Me empezó a interesar, una vez que
como que me di cuenta que se había escrito mucho sobre la movilidad social y era un tema que tenía cierta saturación para mí en términos de lo que se había investigado. Ya había muy buenos avances en Argentina y lo fui llevando a la cuestión de la estratificación y a la cuestión del bienestar, a pensar, bueno, cómo está conformada hoy en día la estructura social de Argentina en términos laborales, sociolaborales, y cómo se habían dado los procesos de mejoras en términos de las condiciones de vida en las primeras 2 décadas del siglo XX. Uh-huh. Eso fue un poco lo que empecé a trabajar en el postdoctorado. Cuando terminé el doctorado y tuve la beca postdoctoral, empecé a trabajar con esos temas, uh-huh, básicamente. ¿Por qué es importante saber cómo se estratifica una sociedad? ¿Cuál es la estructura social? ¿Qué tiene de poderoso eso para después hacer análisis, políticas públicas, etcétera, etcétera? Y principalmente, para mí hay un tema que es muy interesante, que es poder... finalmente, que es un tema un poco lo que estoy trabajando más ahora, es muy común hoy en día, ¿no? Que cada tanto se dice, bueno, se necesita 1.200.000 pesos para no ser pobre, ajá, o ser de clase media, ajá, o el 90% de la población cree que es clase media. Ajá. Siempre estamos hablando de las percepciones que tienen las personas, ajá, o estamos tratando de armar una escala social en base a los ingresos de las personas. Y nosotras, desde una mirada sociológica, lo que tratamos es buscar algún factor que esté atrás de eso, porque más allá de las condicionalidades que puede tener una familia o puede tener una persona, en la vida de una persona los ingresos pueden ir y venir. No son contingentes, digo, no son azarosos, uh-huh, pero más o menos en la vida uno puede tener más o menos ingresos en diferentes momentos. Ahora bien, lo que condiciona mucho, por ejemplo, si nos quedamos con el ejemplo de los ingresos, para poder saber más o menos en qué nivel de ingresos uno está o qué condiciones de vida uno tiene, la estructura socioocupacional, en términos de lo que podemos pensar como posiciones que tienen las personas en función de dónde se insertan en las relaciones de trabajo, son, si se quiere, un indicador muy poderoso, uh-huh, para poder tener una mirada real de cómo estamos. Sí. A ver, por poner un ejemplo, si uno hace una estratificación hoy en día del país, uno va a encontrar más o menos, hablando mal y pronto, que aproximadamente, a grosso modo, un 50% estamos ubicados en lo que podemos pensar como clase media, trabajo de servicios, en algunos casos más o menos profesionales, con un nivel técnico o trabajo de tipo administrativo en alguna oficina. Y la otra mitad, quizás un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la región del país, en posiciones más vinculadas a trabajos manuales, a trabajo que implica el uso del cuerpo, trabajo en fábricas, en industrias, o trabajo ya directamente de muy baja calificación que fueron creciendo en el tiempo. Ahora bien, si uno eso lo mira, tiene esa imagen, el país fue cambiando en el tiempo, en el corto plazo, y no digo yéndonos tan para atrás. En la última década lo que empezamos a ver, ¿no?, en términos de si uno hace una foto de la estructura social, es que empezaron a crecer trabajos por arriba, por así decirlo, por arriba de la estructura social, trabajos que implican mayores calificaciones, haber pasado por la universidad o tener algún título tipo técnico, pero también empezaron a aumentar los trabajos por debajo, los trabajos de baja calificación, ¿no? Sobre todo empleos que tienen que ver, empleos por cuenta propia, que no implican tener ninguna calificación en términos tanto educativos como laborales. Uh-huh. Eso nos da una imagen de cómo estamos hoy en día y qué perfil va teniendo la estructura que va acompañando al modelo de desarrollo que tiene el país. Modelos que implican un mayor avance en lo que tiene que ver con recomponer la industria,
generalmente tienen un resultado en la estructura social de aumento de, por ejemplo, trabajos de tipo manual, pero con alta calificación. Claro. Tenemos trabajos que tienen que ver con la industria automotriz, o trabajos que tienen que ver con la industria metalúrgica, química, que hoy en día son los que van, no quiero decir desapareciendo, pero que en las estadísticas van siendo cada vez menos. Uh-huh. Me decís que, bueno, están ampliándose estos trabajos menos calificados en estos últimos meses, con esta nueva gestión, con este ajuste tremendo que está por todos lados. ¿Has notado cambios en la estructura, así, gente que se cae de donde está, o que no sé si haya alguien que suba, pero sí que se caiga? No, claro. A veces es muy difícil verlo en términos de en el corto plazo, claro, ¿no? Ver cambios, porque cuando hablábamos de movilidad, de eso estamos hablando respecto a los padres, no son procesos de muy largo plazo. Sí. No, lo que observamos en este último periodo, básicamente, este es otro de los temas que vengo trabajando también con el equipo de investigación, es tratar de desentrañar un poco la cuestión de la pobreza, ¿no? Uh-huh. De cómo puede ser que la pobreza haya aumentado a principios de 2024 a niveles que superan el 50% y ahora estén por debajo de, o a niveles de lo que eran 2023. Uh-huh. Entonces ahí nosotros tratamos siempre de salir un poco de la cuestión de los números fríos y de lo que por ahí puede salir en un diario, y tratar de mirar un poquito más por dentro de los números. Y lo que vemos que la recomposición es, por ejemplo, volviendo a la cuestión de la estratificación, la mejora que hubo en este último tiempo, que quizás algunos medios y algunos sectores tratan de venderla como algo, como un proceso generalizado, no fue generalizado. Básicamente, estas posiciones más descalificadas, más posiciones marginales dentro de la estructura social, pensemos trabajadores y trabajadoras que se insertan en empresas de pequeño tamaño, no han podido recomponerse de haber caído en la pobreza, por ejemplo. Sí lo han hecho aquellos sectores que, por cuestiones del cimbronazo que fue, ¿no?, la devaluación en el 2024, tuvieron un periodo de que ingresaron a la pobreza, pero después rápidamente salieron. Y el otro sector que un poco está también en problemas es el sector público, ¿no? Uh-huh. No es ninguna novedad, pero cuando uno hace un corte transversal en la estructura social, vamos a encontrarnos con que hay un montón de personas calificadas, profesionales y no profesionales, que trabajan en el sector público, enseñanza, salud y administración en general, que son los que también están un poco cayendo en la pobreza y que les cuesta justamente salir de su situación, que no es la típica de ese sector, ¿no? Hacemos otra pausa, José, y volvemos en un instante. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el doctor José Javier Rodríguez de la Fuente. Bueno, hablamos de estratificación social, de cambios que se producen a lo largo de los años, quizás alguna pista en tiempos más acortados. Estábamos hablando ahora de pobreza, de trabajos calificados, más o menos calificados. Cuando te referís a... En algún momento hablas de la percepción que cada uno tiene o que se tiene sobre a qué clase pertenece o qué requisitos debería cumplir para estar en una clase o en otra. ¿Cómo llegan a esos resultados? ¿Cómo hacen la investigación? ¿Cómo trabajan con estos conceptos con la gente? Claro. Bueno, ahí como te decía un poquito al principio, eso es uno de los temas que más me interesa a mí, que es un tema eminentemente sociológico, ¿no? Totalmente. Preguntarse de dónde viene la gente, básicamente, o de dónde viene las personas que están implicadas en algún recorte uno que está trabajando. Y básicamente no hay dos maneras, por lo menos yo trabajo de dos maneras.
Nosotros cuando trabajamos de manera objetiva, vamos a decir así, cuando queremos ver objetivamente en qué posición de clase están las personas o en qué posición de la estructura social están, trabajamos con información socioocupacional. Nos interesa saber qué ocupación tienen las personas, qué tipo de relación laboral tienen, si son empleados, si son empleadores, si son trabajadores por cuenta propia. Nos interesa saber en qué tipo de empresa trabajan las personas o establecimientos, si son pequeños o grandes. Nos interesa saber si, además de ser empleados, asalariados, tienen algún tipo de supervisan a otras personas. Y con todos esos indicadores, esas variables que vamos trabajando, vamos construyendo lo que podemos llamar clasificaciones, ¿no? O esquemas de clasificación, donde vamos con procesos estadísticos, vamos ubicando a las personas en una clase social. Esa es la manera objetiva de ver el problema, que quizás es la manera menos intuitiva en términos cotidianos. Quizás una persona no se siente a sí mismo lo que nosotros denominamos, por ejemplo, clase de servicio o clase, no sé, trabajadora calificada, por ponerte algunos de los nombres que utilizamos para etiquetar. Ahora bien, está la otra pregunta, es qué sienten las personas. Y ahí sí, generalmente los relevamientos por encuesta suelen tener una batería de preguntas. Alguna directamente se le pregunta a qué clase social cree que pertenece, teniendo las categorías clásicas que uno puede pensar, clase media, clase alta, clase baja, clase trabajadora. A veces se le pregunta por una escala, se le pregunta a las personas del 0 o del 1 al 10, siendo 0 el más pobre, el 10 el más rico, ¿usted dónde se posiciona? Esa es otra forma de preguntarlo. Lo interesante es que está validado de alguna manera en gran parte del mundo, con diferencias, quizás matices entre sociedades, pero más o menos es parecido. Las personas suelen posicionarse en la clase media. Es un rasgo que tienen las personas, ¿no? De que siempre dicen yo soy de clase media. Para psicologías sociales eso. Exacto. Ahí donde interviene, es muy interesante, claro, lo que decís, porque ahí interviene la psicología social, claro. Es como emparentado. Porque ahí hay algunas hipótesis que son muy interesantes. La más validada de alguna manera es que las personas lo que hacen es tener una muestra representativa de la sociedad en su conjunto, pero a nivel micro. Claro. El barrio, por ejemplo, claro. O el ambiente de trabajo, o el lugar en el que uno se inserta en su vida cotidiana. Entonces, en ese lugar, en esa pequeña muestra, que no es una muestra probabilística como uno podría hacer en nuestro científico, las personas saben que hay personas que están más arriba y personas que están más abajo. Claro. Entonces siempre estamos en el medio. Esa es un poco la explicación, ¿no? La hipótesis que se suele utilizar. El tema es que, bueno, nosotros con otros compañeros hemos trabajado esta cuestión y lo que encontramos que esto es así, pero no es tan así tampoco. O sea, junto a Gonzalo Sousa, otro investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, escribimos un artículo que se llama No todos somos de clase media. Exacto, Entonces, ahí un poco lo que planteamos es que existe esto que decimos de que todos un poco nos sentimos al medio, pero eso está distribuido de manera diferencial según dónde estamos. Si estamos más arriba objetivamente, si tenemos posiciones más de clase media alta, de términos objetivos, es más probable que nos sintamos de clase media. Ahora, si estamos más abajo en la estructura social, si estamos en posiciones más desaventajadas, ese sentimiento va bajando. Y además hay otras explicaciones, pero si uno por lo menos lo quiere pensar así, en términos de la subjetividad y la objetividad, uno puede de alguna manera plantear ese argumento, ¿no? Claro, no sé si es tu tema, pero ¿qué conductas o qué patrones se podrían encontrar para sostener eso, ¿no? Es decir, para seguir estando donde estoy, o donde creo que estoy, o donde percibo que estoy. En este momento, claro. El otro día estaba escuchando un informe de una consultora, en donde, bueno, hablaban de eso, ¿no? De qué consumos se mantienen, cuáles se resignan, cuáles se sostienen porque no queda otra, cuáles se descartan completamente, y me parecía también muy interesante, ¿no? Esto de qué peripecias hace uno para que esa percepción que tienes se reafirme y se refuerce. Claro.
Mira, en términos de consumo no te lo tengo muy en claro ahora, ¿no? Sí, he trabajado, es otro tema que a mí me interesó mucho y lo he trabajado, que es cómo las clases de alguna manera tienen diferentes gastos, ¿no? Claro, en términos de consumo. Uh-huh. Eso, bueno, lo he trabajado antes y obviamente hay una distribución diferente por clase social. Las clases más altas le dedican o pueden dedicarle mucho más de parte de su ingreso total a gastos vinculados a la cultura, al ocio, claro, a la educación, a la salud. Siempre los datos que un poco da el INDEC, ¿no? Y siempre las clases más populares o más marginalizadas tienen que dedicarle más parte de su gasto a lo que tiene que ver con alimentación, claro, y a lo que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que es vivienda, vivir, alquilar. Claro. Y eso no se mantuvo igual en el tiempo. Eso también yo lo analicé viendo los datos de 2004, los datos de 2013 y los datos de 2018. Y ahí veíamos que en ese periodo se habían reducido de algún modo, de manera, si se quiere, no tan fuerte, pero se han reducido las diferencias en los consumos de clase. Uh-huh. Ahora, si hablamos de sentimiento, cuando le vamos a preguntar a las personas en dónde se siente que está usted, en qué posición siente que está, ahí no te sabría decir, no lo analicé. Uh-huh. Lo que sí hemos visto es que el sentimiento vinculado a la clase media, y a la clase media, sentirse de clase media, en términos políticos, está mucho más vinculado, por ejemplo, las identificaciones más de centro y centro-derecha, ¿no? Uh-huh. Vinculada a lo que tiene que ver con, o sea, las personas que tienen afinidades más ligadas al PRO, a Cambiemos, a la Unión Cívica Radical, al mundo libertario, tiene mucho más afiliación con actividades, me siento de clase media. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. En cambio, las otras posiciones, más del peronismo kirchnerista o también posiciones más clasistas de izquierda, están más vinculados a sentirse, por ejemplo, lo que podemos pensar como una clase media baja o directamente una clase trabajadora. Sí. Entonces ahí también es como que también empieza a jugar cómo nos sentimos o cómo nos percibimos en términos de sociedad, de posición en la sociedad, cómo está también vinculado a la ideología y al posicionamiento político que tenemos, sí, que no es menor. Ya acá salimos de una mirada, se quiere, en términos posicionales, me ubico en el medio porque me siento que estoy en el medio, allá ligaciones que hay entre conceptos. Digo, la idea de clase obrera o clase trabajadora es mucha más, tiene mucho más raigambre en el mundo de la tradición peronista o de la tradición de izquierda que, por ejemplo, en una persona que viene de una tradición radical o que viene de una tradición en términos más antiperonistas. Claro. Esa es una cuestión un poco que también estamos trabajando ahí ahora, como qué vínculos hay, ¿no?, entre dónde nos sentimos, dónde creemos que nos posicionamos en términos sociales y otros indicadores, otras dimensiones que nos permiten también hacer un cuadro, ¿no?, de la situación. Muy interesante esto último que contás. Hacemos otra pausita, la última ya, y volvemos a un momento. Macroscopio, ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con el doctor José Javier Rodríguez de la Fuente. Bueno, estamos hablando de estratificación social, de estratificación subjetiva, las cuestiones de percepción de clase que uno puede llegar a tener. Estaba pensando cuando comentabas esta diferencia entre, bueno, filiaciones político-ideológicas y pertenencia de clase, cómo ha cambiado el mundo, eso fue a nivel global, cómo han cambiado las relaciones laborales, ¿no? Entonces, pensar eso que decías vos, ¿no? Clase trabajadora, hoy no es lo mismo que hace 40 años o que hace 100 años. ¿De qué otras cosas se nutre hoy esa clase para decir, bueno, además de que somos trabajadores y hay una relación laboral? Digo, ¿hay algún otro aspecto social que dé cuenta de esa percepción de clase trabajadora? O de clase media o de clase alta, sí. Es más fácil, me parece. Sí, lo que empieza a pasar en Argentina, es interesante la pregunta, trato de por ahí combinarla con aspectos que pudimos analizar, ¿no? Uh-huh.
lo que empezamos a ver en Argentina es que se diferencia a otros países, estos con datos más o menos recientes, mirando la última década, más o menos de 2010 a 2023, uno lo que ve es que Argentina tiene un patrón muy particular que lo comparte con algunos países como Panamá, por ejemplo. Habría que ver por qué. Y es que ha disminuido este sentimiento de ser de clase media. ¿Se entiende? O sea, la gente se identifica menos con la clase media. Y empiezan a aparecer otras identidades, como puede ser, no estoy hablando del lado cualitativo, no del lado por ahí que uno puede hacer en una entrevista o en un grupo focal, únicamente del lado cuantitativo de las encuestas, te empieza a aparecer esta idea de clase media baja. Soy clase media baja, soy clase media venida menos, soy clase media empobrecida. Y eso no es algo que pasa en el resto de los países de la región. Eso es algo muy particular sobre lo que hay que echarle el ojo. Porque en términos, uno podría decir de manera fría, bueno, hoy me siento de clase media, mañana me siento de clase media baja. Pero en los términos, ¿no?, de lo que implica ese cambio de posición en la percepción de las personas, puede estar de alguna manera mostrando un malestar. Total, ¿no? Yo antes era de clase media, ahora soy de clase media baja, porque finalmente una persona cuando dice que clase media baja no es porque dice vengo de abajo y ahora llegué a la clase media baja. Claro, es al revés, por la negativa. Claro. Exacto. Y eso es algo que no lo vimos en el resto de los países. Por ejemplo, cuando vemos el caso, por ejemplo, de países cercanos como Chile, lo que vemos es que ha aumentado, por ejemplo, entre décadas, el porcentaje de personas que se siente de clase media. O en Uruguay, por ejemplo, se ha mantenido más o menos estable ese porcentaje. Brasil pasa lo mismo. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar por qué puede estar pasando esto. Y ahí sí, hay una relación vinculada a que ese descontento en términos de dónde me posiciono está vinculado a que también hay una percepción de que realmente la cuestión social está mal, ¿no? De que estamos mal en términos económicos y sociales, y también lo que tiene que ver con con que son personas que realmente se sienten que en una escala, si uno quiere decir en escala de en términos de condiciones de vida, se sienten que están mal. Así que ese es un poco lo que podría hacerte ahora. Algunos trabajos que estamos haciendo de manera muy preliminar, que habría que chequearlos, de seguir haciendo estudios que ahora estamos un poco más complicados, ¿no?, en términos de financiamiento, pero nosotros el año pasado, junto con una red de lo que eran los proyectos PISAC, en términos nacionales, habíamos armado una red de investigación federal en la que participaban universidades de todo el país. Hicimos 2 encuestas vinculadas a estos temas. Y la última encuesta la hicimos el año pasado, y ahí a mí me daban unos resultados, cuando lo analizamos, muy interesantes. Porque estuve analizando un poco el voto libertario, por así decirlo, el voto presidencial de 2023, y lo que encontraba, que va un poco en contra de alguna de las hipótesis que también han planteado otros colegas, que el voto no se sustenta tanto desde abajo. El voto o las ideas, las ideas libertarias no están tan consolidadas en términos de estructura social, como te empezaba hablando al principio, no tanto en las posiciones más de cuentapropistas, posiciones más de trabajadores con changas, sino que estaban más sostenidos en términos estadísticos en el medio de la estructura social, en posiciones intermedias de la estructura social. Estamos hablando de pequeños comerciantes, o trabajadores administrativos, con algunas calificaciones intermedias, trabajadores de grandes empresas, no tanto en el sector más que estaba por debajo de la estructura social, ¿no? Y eso para mí era algo interesante, porque también un poco echa luz sobre
qué es este perfil que estamos viendo ahora en términos, ¿no?, de no sé, de población afín a las ideas libertarias. Y otra idea interesante que también para mí rompía un poco contra quizás un poco lo que decía antes, pero contra lo que he leído en otros lados y lo que pasa en otros países, como por ejemplo en España, es que aquellas personas que se sentían no solo que estaban mal, sino que estaban mal respecto a sus padres, que eso es algo muy interesante. O sea, esta idea de que también figura mucho en los medios, ¿no? Son 3 generaciones que nunca vieron a su padre trabajar, algo se dice muy así libremente. Livianamente, sí. Exacto. Las personas que se sienten que están peor que sus padres, o sea, que realmente ven que hay un descenso en términos de sociales, en términos de movilidad, por lo menos de condiciones de vida, tampoco encontramos que en términos significativos tener una afinidad con estas ideas libertarias. Eso también me parecieron datos interesantes que los tenemos que seguir revisando, ¿no? Haciendo pruebas, pero un poco empiezan a mostrar otros matices, ¿no? De cómo se sustenta, o cómo la estructura social nos puede dar, ilustrar o dar algunas pautas de cómo, por ejemplo, se comporta el voto, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos un poco en eso ahora, en ese trabajo. Bien. ¿Cuál es el futuro inmediato de tu equipo, de tus investigaciones, con todos estos avances desgraciados que nos están ocurriendo, sobre todo a los que estamos en ciencias sociales y humanas? Y la verdad que nosotros, el contexto no es bueno. Yo creo que la única ventaja que tenemos nosotros, y yo particularmente en términos de lo que hacemos, es que nosotros al trabajar quizás con datos nos nutrimos de fuentes oficiales. Claro. O sea, no tenemos que ir a comprar un químico, un reactivo, ni tenemos que, ¿se entiende? Tenemos que hacer un viaje para hacer una entrevista a un trabajador que está, no sé, trabajando en el agro en tal provincia. Entonces, en ese sentido, podemos seguir haciendo trabajo. Así todo estos datos que te di recién, son todos de fuentes que construimos nosotros, son todos de relevamiento que hicimos nosotros, y eso sí se nos ha complicado enormemente. Entonces dependemos fundamentalmente de relevamientos, encuestas, datos que surgen de proyectos que están por encima de las decisiones gubernamentales, hablando de encuestas que por ahí se hacen de manera anual o bianual, independientemente del gobierno que esté. Y también, bueno, también ahora menos, pero de tratar de buscar algún tipo de financiamiento en otros lados. Pero bueno, ahí también uno tiene que ir a veces desviando sus temas para acomodarse a otros. Quizás no son los que uno viene trabajando. Dificultades hay en todo momento, así que pero particularmente a mí particularmente me interesa seguir trabajando en los temas, sobre todo cómo podemos empezar a pensar esta relación que hay entre estratificación y también entre cómo las personas se ven a sí mismos en la estratificación, ¿no? Como este doble juego. Porque creo que ahí está gran parte de las preguntas y de las respuestas que uno tiene que hacerse para entender cómo nos comportamos, ¿no? Porque a veces no depende tanto de dónde estamos, sino cómo nos sentimos que estamos. Esa mirada un poco de correrse de la sociología a la psicología social, o a una sociología que pueda captar más las cuestiones subjetivas, ¿no?, de los procesos. Así que particularmente estamos en eso, estoy en eso. Interesantísimo tu trabajo, me alegra mucho tu carrera, que espero que se refuerce y siga adelante. Y bueno, aquí el espacio abierto para difusión de lo que quieras, publicaciones, actividades, siempre tratando de visibilizar el gran trabajo que hacen los cientistas sociales dentro y fuera de CONICET. Bueno, les agradezco muchísimo por el espacio, por la entrevista, por poder comunicar un poco lo que hacemos y la importancia que tiene, sobre todo en este contexto, de defender lo que hacemos de las ciencias sociales, que realmente
son muy importantes para poder narrar y entender lo que está pasando, sucediendo. Gracias. Muchas gracias. Hoy escuchemos en Macroscopio Cómo son las cosas por Babasónicos, La máquina del tiempo, Masacre, Charly García, Nos siguen pegando abajo y Sumo, Mejor no hablar de ciertas cosas. Los saluda Sandra Nicosia. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.